tardes, muchas gracias a todos por venir y bueno, a los que me conocen, por supuesto, pero sobre todo a los que no me conocen, ahora que hay tantos entretenimientos, pues creo que está muy bien que la gente venga a un acto como este, y muchas gracias por ello. Y vamos a proceder a la presentación del libro En busca de las carreras extremas, la ruta hacia el Gran Slam Maratón. Para eso he invitado primero a Miquel Roig, que es, los que no le conozcan, es triatleta, maratoniano, ultramaratoniano, es de Buñola y bueno, le he invitado sobre todo porque en otra presentación de otro de mis libros pues vino como asistente, compró el libro, lo leyó, hizo promoción del mismo en las redes sociales y descubrió una errata muy difícil de encontrar y que además era bastante importante. Así que demuestra que es un lector atento y concienzudo. Y luego también invitado porque ha estado hace unos meses en Oman haciendo la Transomaña, que es una carrera de 200 kilómetros, y pues relacionándolo con el libro, pues también nos podrá contar cosas de la carrera. Luego yo resaltaré algunos puntos del libro que entiendo que son importantes. Después veremos un vídeo que ha traído también Miguel de la Transomaña, una pequeña introducción del vídeo que emitirá en Buñola, que ahora pronunciará, me imagino. Y veremos también el vídeo del Maratón de la Antártida. Los vídeos son muy cortos, o sea que no. Y luego pues habrá si preguntas, si alguien tiene alguna duda, y si alguien quiere comprar el libro, pues también te traigo algunos ejemplares. Així que li cedo la paraula a Miquel. Pues moltes gràcies. Bé, jo pues, soc un admirador d'en Jorge, en molts sentits, perquè, per exemple, perquè ens passem una idea de lo que és el Gran Slam, numèricament, anem a veure, diu, si ens podem fer un exercici mental d'imaginem-nos tots els habitants d'Espanya són 40 milions, no? Si els poguéssim ficar tots dins una sala com aquesta, 40 milions de persones, doncs per megafonia diguéssim a mem, qui tingui el Gran Slam Maratón, que aixequin sa mà. Dels 40 milions, només 5 persones, una meitat, 5 persones podrien alçar sa mà dient jo tinc el Gran Slam Maratón. De tota aquella sala, perquè sempre hi ha que no s'entenen, dirien el què és que? Diu que és això del Gran Slam Maratón? I el Gran Slam Maratón no és ni més ni manco, més que manco, que un marató extrem a cadascun dels continents, incloent Pol Nord i l'Antàrtida. I això, el nostre company i amic que tenim aquí és una de les poques persones en tot el món que l'ha aconseguit. Si extrapolem els números, 40 milions de persones, 5 el tenen, a tot el món són 7.000 milions de persones, 7.000 milions de persones, d'aquests 7.000 milions de persones, 45 persones tenen el Gran Slam Maratón. I com repetia, un d'ells, un d'aquests herois que té el Gran Slam Maratón, el tenim visquent amb nosaltres i el tenim en el nostre abast. En Jorge, a més, no només corre, perquè corredors n'hi ha a punta pala i corredors n'hi ha molts i per desgràcia molt d'ells només competir, entrenar, competir, entrenar, competir, entrenar, competir, entrenar, competir i entrenar, i si queda qualque buit, un poquet d'entrenar més per allò de que tant. I arriba a ser un poquet avorrit, perquè tens una conversació amb un d'aquests corredors competitius i no en sortim de que si els tiempos i no sé què, i es Garmin, i no sé què, i pulsacions i tal. I el Jorge ens demostra que hi ha una manera de compaginar les dues coses, el deport de competició en so gaudir dels viatges. El Jorge no és el primer llibre que escriu, n'ha escrit uns quants, i hem de donar gràcies a que en Jorge no és un d'aquests corredors de competir, entrenar, competir, entrenar. El Jorge se pot aturar en un moment donat, gaudir, ficar-ho dins el seu cervellot, perquè és que, vamos, té el cerebro que té aquest home, i té la capacitat de plasmar-ho. Com va dir l'altre pic, i diu, hi ha superherois que tenen poders, n'hi ha que volen, n'hi ha que tiren teranyina, n'hi ha que cercar ras i tal. El Jorge ni tan sols té visions de rayos X, de fet ho eres. El Jorge, el seu poder és la constància
la perseverància, la capabudesa, en el bon sentit, que li ha fet anar pràcticament per tot el món per aconseguir fer el Gran Slam marató. És un llibre, tenim aquí, que és molt bo de llegir, és superament, està molt ben estructurat, perquè a més de tal manera que el pots llegir, si t'estimes més llegir, per exemple, Los Dolomites, doncs vas directament en aquest capítol i te llegeixes Los Dolomites. No és un llibre que t'hagis de llegir des de la pàgina primera, perquè si no te fa ganes d'altres. Avui la Serra de Tramuntana també la tenim aquí. El barranc de Vinyaraix, que és curta, però també la tenim aquí. I està, una persona que ha anat per tot el món, doncs és un orgull per nosaltres, els mallorquins, que hi fiquis barranc de Vinyaraix i la Serra de Tramuntana entre les curses que ell destaca. El llibre també és una invitació a seguir les seves passes, i les seves o similars. Com té una anècdota, quan estava llegint el llibre, estàvem en el llit, allà llegint el llibre, i li tenim oculada. Ostres, mira, hi ha una marató que és per davall terra, que és en Astúries. I m'agafa el llibre i dic, aquesta amistat no te convé. I sap de què xerra, perquè precisament vaig anar a Oman, a la Transilvània, seguint un poc les passes d'aquí en Jorge. Jo sabia que en Jorge hi havia anat, quan hi havia anat en Jorge era per etapes, i el vaig sometre a un interrogatori de tercer grau. Escolta, Jorge, què lleves, què no lleves, i per amunt i per avall, i anar allà, i que t'entra, que no t'entra, i les pors típiques del novato que no he anat mai. I justament enguany, que finalment ja m'ho vaig decidir, després de molts anys de tenir-ho en ment, una cursa d'aquest tipus pel desert, vaig decidir finalment apuntar-me a la d'Oman, a la Transilvània, i justament aquest any, l'any que m'hi apunt jo, que volia fer com en Jorge, per etapes, una cosa més o manca, ho poso molt entre cometes, més o manca més còmoda, avui faig 40 quilòmetres, descans, l'endemà 40, descans. Doncs no, va l'organitzador i diu, doncs ara farem, no n'és tot de un tirón. Doncs ara són 10 quilòmetres, al final van ser 210, tot d'una tirada, i a més, vinga, anem a donar una altra volta més a la zona, serà amb autosuficiència. I jo pensava, jo volia fer com el Jorge, jo volia anar allà, que no donessin de menjar. No, el menjar t'endús tu, nosaltres te donem un cada 25 quilòmetres i tirar milles. Llavors tenim el pla de sabia que xerrava quan va tancar el llibre, quan li va dir, ostres, mira, hi ha una marató que se fa dins Astúries, aquesta amistat no te conté. I d'això, tornant a la de Transilvània, i vos dic que precisament enguany que se va fer, allò de més difícil todavía, que la van fer no n'és tot, però sabeu que va tenir més participants que els altres anys que la feien per etapes. Molt demostra això que la gent està loca. O sigui, com més difícil ho pos, com més puta ho pos, com més, i doncs la gent tenc més participants. Ens demostra que la gent està loca i que vol dir amb això, que mos du a abandonar casa nostra, abandonar la nostra família i el bé que estem a casa, tal que mos du a engrescar-nos, com en Jorge diu, per la muntanya de no sé on, per Nova Zelanda, per Àfrica, per Sud-amèrica, per Nord-amèrica, per Canadà, per Pol Nord, que mos du en això. Jo crec que és una revelació del nostre cos, és no perdre els orígens, no perdre aquest instint nostre, i ho explicaré un poc també, i ho explica també en el llibre, que els primers ultrafondistes eren els nostres avantpassats, van baixar dels arbres, com ens van posar drets, van baixar dels arbres, ens posàvem drets, ja caminàvem damunt dues potes, agafàvem aire, veiem que tenim cames, que tenim tendons, perquè hi ha animals que no tenen tendons i no corren. Ximpanzés, porcs, no tenen tendons. Nosaltres som animals que no corren, però els animals que sí corren, i entre ells som nosaltres, tenim tendons. I gràcies a això ens vàrem expandir. Cobríem per explorar nous territoris, cobríem per conèixer el que està fent ell, per conèixer territoris, i sobretot corríem per menjar. Vàrem incluir la carn a la nostra dieta, i la primera arma que teníem abans de les llances, de les pedres de tal, eren les nostres cames. Perseguíem els animals correguent fins que aquell animal en concret tombava de tal.
Això també més o menys està explicat per damunt anècdota. El llibre aquest també està superbé en el sentit de que a cada episodi de les diferents curses que ha fet en Jorge pel Gran Slam hi ha una o dues cites davant precioses, totes elles de diferents autors i que estan relacionades amb el que anirem a llegir, en la qual ja te dona una pista i són unes cites que són precioses i que el tipus les anades a cercar, que dius, ole, la feinada que ha fet. I per si no mos ha bastat, després, quan ha acabat el capítol, per si no t'ha bastat aquest, per exemple, de Montblanc del Maratón, de la Maratón del Montblanc, o si no t'ha bastat la de Túnez, o la de por la isla del Meridiano, si no t'ha bastat aquest, després te dona un parell de dates més d'enllaços d'internet on correr per los mismos sitios. I tens X enllaços que te duen a intentar seguir les seves passes, a fer-ne de noves i que t'agrada molt, perquè precisament per això, perquè escriu de tal manera que vius el paisatge, vius la cursa i te fa ganes d'anar-hi. En Jorge va fer un comentari en aquest llibre de que ja havia fet temps que havia donat ja per suposat que hi havia gent que no entenies per què feia aquestes coses. I jo crec que aquesta gent que no entén per què fas aquestes coses, si llegeix el llibre, pot ser un bon dia. Primer de tot que ja ho entenguin, i en segon lloc que intentin fins i tot, ostres, això que dius, però si ho ha fet en Jorge, si ho ha fet tal persona, aquesta altra, igual aquest tipus tan passius que només se queixen que no veuen amb bons ulls el que tu fas, aquestes borrades, igual un dia se posen les sabates, els agafen gust en això i segueixen les teves passes. I bé, jo evidentment vos recomano buscar les carreres extremes i me queda donar-li l'enhorabona per haver aconseguit aquest gran slam i l'enhorabona per aquest llibre. Moltes gràcies. Algunas inmerecidas, me imagino, pero bueno, como lo ha dicho él y es libre, pues ahí quedan. Yo las presentaciones que he hecho de los libros siempre las inicio de la misma manera, que recordando cuál es, a mi juicio, la función y el peligro que tiene un acto como este. Y la función es que todo el que asiste al acto, que por tanto puede ser un potencial comprador y un potencial lector del libro, pues sepa a ciencia cierta qué es lo que se va a encontrar, de modo que no pueda sentirse engañado, frustrado o decir esto no es lo que yo pensaba. Y el peligro pues es contar tantas cosas que al final se quite la motivación para leer el libro. Por tanto, lo que voy a intentar es ser preciso y al mismo tiempo breve. Y para eso pues lo que me toca es decir un poco por qué entiendo que el libro puede gustar tanto a gente que corre como a los que no corren. Creo que a los que corren es evidente que puede gustar porque es un libro de carreras. Lógicamente al que le gusta leer, porque si a alguien no le gustan los libros, pues ya no sería un problema del libro, sino pues de los gustos de cada persona, ¿no? Pero con la premisa de que a alguien le gusta leer, pues si es corredor le va a gustar el libro. Si alguien dice yo no me gusta correr pero sí me gusta viajar, pues también le va a gustar porque es un libro de viajes. Si dice yo es que ni correr ni viajar, me gusta leer libros en una tumbona ahora que llega el verano o en el sofá de mi casa y estar tranquilo, pues también le va a gustar porque es un libro de aventuras. Entonces, si le gusta leer aventuras aunque sean de segunda mano, pues ahí les va a encontrar. Y el último caso, que quizás sea el más difícil, alguien me dice, a mí no me gusta leer ni aventuras, me gusta leer novela, me gusta leer cosas de ficción o de más fantasía o tal. Pues yo creo que también le va a leer el libro porque en los diferentes capítulos se van contando anécdotas y bueno, creo que engancha y aunque todo es cierto, ya anticipo que no hay nada de ficción, no hay nada de fantasía, pero sin embargo sí que se puede leer así como si fuese una novela, porque a medida que se avanza pues se va encontrando el lector
con diferentes sorpresas, incluyendo la del final, de la que luego diré algunas palabras. Voy a dividir un poco la exposición en los 3 puntos de vista que yo considero principales a la hora de leer el libro, que son desde el punto de vista atlético, desde el punto de vista viajero y desde el punto de vista literario. Desde el primero de ellos, desde el atlético, pues podemos empezar por el título, En busca de las carreras extremas. Y alguien puede decir, ¿qué es una carrera extrema? ¿Qué se entiende por una carrera extrema hoy en día? Y la acepción más común pues es la distancia. Se entiende actualmente por carrera extrema aquella que consiste, entre comillas, en hacer el muro, ¿no? Cuantos más kilómetros mejor. Y luego algunas clásicas que pueden ser el Carrera del Mont Blanc o el Maratón de Sables. Bueno, pues aquí no están esas carreras porque no las he hecho. Sin embargo, en cuanto a la distancia, la carrera mayor es de 125 kilómetros de non-stop, es decir, que entiendo que ya son kilómetros, pero el concepto o el sentido que yo le doy al concepto de carrera extrema es más bien el sentido geográfico, ya que se incluyen los 2 extremos del mundo, se incluye el Polo Norte, se incluye la Antártida, están las antípodas de Nueva Zelanda, de las que estábamos viendo en el vídeo, lugares lejanos como Argentina, como la Patagonia argentina, como las rocosas canadienses. Y bueno, es este el sentido más geográfico que propiamente atlético el que yo le doy al sentido que yo le doy al concepto de carreras extremas. El subtítulo, la ruta hacia el Grand Slam Maratón. Miguel ya lo ha explicado, voy a decir, el Grand Slam Maratón es un reto geográfico, viajero y deportivo que consiste en correr un maratón o ultramaratón en cada uno de los 7 continentes más el Polo Norte. ¿Qué se va a encontrar en el libro desde el punto de vista atlético? Pues hay una evolución de un corredor de asfalto, como era yo, hacia el mundo de la montaña. Entonces ahí se encuentra una serie de peripecias, una serie de dificultades. La adaptación no siempre es del todo positiva y voy contando las dificultades que voy encontrando, ¿no? Hasta el punto de vista de que puedo contar una carrera en la que he quedado el último, o puedo contar una anécdota en la que ocurre con un envase extraño en una bolsa de corredor, que lo dejaremos para los que lean el libro. Entonces, una serie de cosas que igual hay gente que me ha dicho, estas cosas no hay que contar en un libro, hay que contar más que nada las hazañas que uno ha hecho, o bueno, hay que quedar bien en el libro. Bueno, pues yo entiendo que lo más divertido es lo contrario, las anécdotas estas que debido a mi falta de adaptación pues se han ido produciendo y a mi mala cabeza en ciertas ocasiones. Claro, los que han leído otros libros de este estilo, como pueden ser los de Kilian Jornet o de Encarnaces, o otra serie de corredores célebres, pues el libro es completamente distinto, porque ellos lo cuentan desde un punto de vista competitivo, que no es el que existe aquí, sino que soy un corredor popular y muy alejado de la élite, que simplemente voy a vivir la experiencia y a contarla. Por supuesto, también a acabar las carreras y dentro de los controles y de los límites que impone la organización, porque de lo contrario pues sería mejor hacer un trekking o una cosa similar, ¿no? O sea, también hay algo de competición, pero que simplemente es intentar llegar en el tiempo que concede la organización. Y una lectura que se puede hacer del libro, según lo que ya he dicho, es que quizás en vuestras vidas todos podéis aplicarlo pues a alguna faceta, que no tiene por qué ser deportiva, sino de otro estilo, es de alguien que siendo malo, vamos a decir, en una actividad, pues le acaba gustando mucho y se esfuerza y entrena para conseguir mejorar en ella, y que poco a poco pues va consiguiendo mejorar. Entiendo que una lectura interesante que se puede hacer del libro. Desde el punto de vista viajero,
Los viajes que se plantean son viajes para correr, pero en el que el hecho de correr o el hecho del maratón acaba siendo una excusa para hacer el viaje, de tal modo que acaba primando lo que es el propio viaje sobre lo que es el hecho de la carrera. Es decir, que si yo tengo que hacer una excursión un día antes de un maratón y darme una pequeña caminata, pues la hago sin ningún problema y así lo voy contando. Es decir, no soy el típico atleta que se pasa el día antes de una carrera tumbado en el hotel y para no cansarse. Pues no, o sea, entiendo que en el libro se expresa que ha de primar el viaje sobre lo que es la carrera. Igual alguien también, cuando terminé el Ganes del Maratón, hicimos una nota de prensa que colgó un comentario en una de las páginas que pusieron esta nota de prensa y dijo algo así como que, vale, está muy bien el recorrido, pero el gran mérito que le doy es tener el dinero para hacer estos viajes. Bueno, hay viajes que son caros, esa es la verdad, sobre todo el del Polo Norte y el de la Antártida, y tampoco, bueno, es cuestión de ocultarlo, ¿no? Que son viajes problemáticos en el sentido económico, que no hay más remedio que ahorrar mucho o buscar un sponsor, un patrocinio. En el caso de un corredor no competitivo, digamos, como es mi caso, pues se reducen mucho las opciones de buscar patrocinio y más en los tiempos actuales. Entonces, efectivamente, la opción mía fue la de ahorrar mucho y dedicar los ahorros pues a este tipo de viajes. Otra pregunta que se me suele hacer es cuáles son los viajes que destacas o que más te han gustado. Pues sobre todo el de la Antártida, porque para mí es otro mundo. Vas a pasar, sobre todo haces el viaje, lo veremos en el vídeo, pero se inicia el viaje en Ushuaia, en Argentina, y vas en un barco durante 52 horas hasta llegar a tierras antárticas, vas pasando por icebergs, por pasadizos de hielo, por montañas abruptas de las que se descuelgan glaciares, y como digo, es otro mundo. La fauna, las pingüineras, vas viendo las ballenas, los albatros, en fin, todo este tipo de cosas. Y luego el del Polo Norte, que como carrera pues fue la más complicada porque se desarrolló a 37 grados bajo cero y a esa temperatura pues se te congela toda la ropa, todo lo que pues la cara, la cabeza. También creo que los que lean el libro pues disfrutarán un poco de esta experiencia. Otros viajes que también me impactaron, pues la isla sur de Nueva Zelanda, en la que estábamos viendo el vídeo, el lago Traful en la Patagonia Argentina, que es un espacio todavía sin explotar, las rocosas canadienses, y el desierto como concepto, o sea, luego se le pueden poner los apellidos que se quieran, el Sáhara, el Oman, que fue el que hicimos nosotros, el Kalahari o el Taklamakan, pero el concepto de desierto pues también merece mucho la pena pernoctar allí, ver el amanecer y todo este tipo de cosas. Desde el punto de vista literario, al final creo que lo que le da el sentido del libro es precisamente este punto de vista, ¿no? de literario, porque se pueden contar batallitas y bueno, las experiencias de cada uno y tal, pero eso puede caber en un blog de atletismo o en los foros de atletas que están muy de moda. Sin embargo, a la hora de escribir un libro entiendo que hay que aportar algo más, y así pues se van citando, Miguel lo ha expresado también, ¿no? Citas de autores conocidos, que entiendo que cada cita es una joya para los que corren, pero también para los que no corren. Si alguien compra el libro y no tiene intención de leerlo o lo que sea, les recomiendo sobre todo que lea las citas que hay al principio de cada capítulo, porque como digo son pequeñas joyas de otros autores y bueno, y mi única función ha sido la de recopilación y la de exponer un poco estas citas.
Luego el título de algunos de los capítulos pues son también homenajes que he hecho a otros autores de literatura de montaña o de aventura, como puede ser Jon Krakauer o Roald Huntford, o bueno, otro tipo de autores que se han dedicado también a estos libros y que a mí por una u otra razón pues me han impactado y me parece interesante darlos a conocer. Por el libro también van desfilando historias del correr, por qué se corrió un maratón en un barco, quién fue la primera mujer que completó un maratón oficial, cómo se desarrolló la única edición de un maratón celebrado en el Polo Sur, con las rivalidades y las inquinas que surgieron en esa carrera, por la historia de Maur Prosperi, que fue un atleta que se extravió en el maratón de Sables, y bueno, todo lo que tuvo que pasar después de 8 o 9 días perdidos. Se llevó a comer murciélagos vivos y, bueno, y otra serie de calamidades que también las cuento un poco en el libro. O sea, son historias de otras personas que no son propiamente las mías, para que el libro tampoco sea un ejercicio de vanidad donde uno se dedica a contar solo sus peripecias. Luego hay otros personajes que son organizadores de carreras, la mayoría, que bueno, son gente curiosa, de la que seguro que el que lea el libro pues quizá le gustaría, mira, esta persona tiene una conversación interesante para tomar un café, ¿no? El libro tiene también diferentes tonos, a veces es más amable, otras veces es más crítico, otras veces parece el guión de una película de los hermanos Marx, y tiene también en algún capítulo un punto de tragedia, ¿no? Todo eso pues también se podrá descubrir. Y bueno, el final es un estilo un poco crepuscular, cuento una experiencia que me pasó, que alguien también se preguntará por qué lo he contado, porque si al final quizá no es una experiencia como atleta, ¿no? Pero sí es una experiencia como persona. Lo cuento porque, como digo, leí un artículo de Sebastián Álvaro, el exdirector del Filo del Imposible, en el último número de la revista de Desnivel, y él se refería un poco a la gente que ha perdido en las montañas, gente que se ha quedado allí, que él conocía, y se preguntaba por qué callamos, por qué ocultamos este tipo de cosas cuando esas vidas han sido plenas, y aunque hayan sido más o menos breves, pues merece la pena hablar de ello y contar cosas de estas personas, ¿no? En otro contexto, porque no es el mismo caso, pero yo también cuento una experiencia que es poco agradable y bueno, la cuento un poco también por esto, ¿no? ¿Por qué callarla? Es una experiencia o una consecuencia menos agradable de estas carreras que yo hice durante 7 años, pues entiendo que tampoco hay por qué ocultarla ni por qué callarla. Y luego otra lectura que tiene el final, que entiendo que es positiva, es que todo el que tenga una ilusión, ya sea deportiva o no deportiva, que la haga ya, que aproveche y que mientras tenga tiempo, tenga salud y tenga la posibilidad de hacerla, que no sea perezoso y la haga y se ponga manos a la obra, porque mañana no sabemos lo que nos puede pasar. El libro, como ha dicho Miquel, ya voy acabando, habla también de Mallorca. Para mí al final es el lugar donde más he corrido, por las montañas. Entonces pues es un orgullo hablar de un libro de este estilo, ¿no? Publicado por una editorial prestigiosa como es Desnivel, pues que se puede hablar de las carreras de Mallorca y bueno, de las montañas de Mallorca. Para la gente que ha organizado durante todo este número de años las carreras de la Copa Balear, pues entiendo que también es un motivo de orgullo que puedan aparecer en un libro como este. Y bueno, pues solo voy a decir que los derechos de autor
los he cedido a la organización del Maratón del Sáhara para proyectos realizados en los campos de refugiados de Tinduf, y esto lo he hecho pues porque siempre he admirado un poco a los corredores que se dedicaban a recaudar fondos para diversos fines benéficos, ¿no? Para asociaciones de enfermos o para lo que sea. Bueno, yo no lo he hecho porque no me he movido un poco en ese ámbito y quizá me ha dado pereza también, pero bueno, me ha llegado la oportunidad de con el libro poder ayudar en una causa solidaria, y así lo he hecho. Y he elegido el Maratón del Sáhara porque es una carrera que siempre me habría gustado hacer, que por problemas de fechas pues no lo he hecho nunca. Entiendo que está relacionado con el tema del libro, porque si hubiese podido donar el dinero directamente a las hermanitas de los pobres, y que seguro que lo hubiesen aprovechado muy bien, pero prefiero que esté relacionado con el tema del libro, y bueno, así pues el que compra el libro pues sabe que también está ayudando para esto. Entonces pues no, si vendemos solo un poco menos que el Esteban, pues se podrá ayudar a sacar una cantidad importante. Y así que, bueno, para que no me olvido de nada, por mi parte nada más, agradecer a todos los que habéis venido, y ahora veremos los vídeos. Muy bien.